Hola, soy Ingrid Begerman, bienvenidos aquí al Sillón Rojo de Publishers Weekly en español. Tengo el honor de presentar, de llevar esta charla con Pierre Ducrozet y su traductora del francés al español, Melina Balcazar. Vamos a hablar de este libro maravilloso que se llama La invención de los cuerpos, que arranca con una frase absolutamente preciosa que Melina puso en español, que empieza así: no hay nada aquí o casi nada y sin embargo hay que decir algo. Y es un libro sobre la violencia. ¿Cómo surgió hablar de este silencio? Bueno, cuéntanos, Pierre, y también después Melina la traducción, cómo empezar a hablar a partir de un silencio, decir, bueno, desde esta frase, cuéntame, no quiero interpretarla tú, prefiero que nos cuentes por qué esa frase y por qué desde ese. Bueno, gracias ya por la invitación. La digo en francés, así ya la tienen en la oreja. Listo. Il n'y a rien ici ou presque, mais il faut pourtant dire quelque chose. Y es muy importante porque es programática, pues como, bueno, básicamente no podemos decir nada de nada, menos de lo que va a ocurrir, que es el acto más violento que hay. Pero igualmente vamos a tener que ser testigos. Entonces es como la frase, hemos hablado bastante de esa frase porque es importante. Y también es de un tirón, es como un poco así, y hemos trabajado mucho con Melina el ritmo, porque realmente uno escribe historias o cosas, pero realmente lo que a mí me importa es el ritmo de la escritura. Entonces lo que hizo el trabajo fantástico es de reinventar en castellano otro ritmo, pero que es el mismo. Vale, entonces a partir de esa frase ya hay que intentar describir la vida de Álvaro, que es un profesor de Ciudad de México que va a dar clases ahí en Ayotzinapa a los niños de la escuela rural, y que de ahí van a ocurrir lo que ocurrió en la noche de septiembre de 2014. Y es el principio de la novela que lanza un poco el recorrido de Álvaro, que a partir de ahí no va a dejar de correr, de ir hacia, no sabemos dónde, pero a empezar lo más bajo de la vida, que es la violencia pura del cuerpo, y de ahí va a intentar renacer varias veces y va a conocer otro tipo de violencia, otro tipo de... Bueno, el tema de la violencia, entonces empecemos por esto. ¿Por qué la violencia, Pierre? ¿Por qué abordar el tema de la violencia para ti? Realmente no quería hablar de la violencia, quería hablar de los cuerpos, es el eje del libro. Y entonces los 5 personajes principales tienen todos una relación con su cuerpo distinta, y la experiencia de la de Álvaro es la de esa violencia. Pero no es solo esto, también es un hacker. También él ha nacido en... Bueno, cuentan los 5 personajes, que son Parker, Álvaro, Adele, Lynn. Cuéntame, preséntanos un poquito a los personajes y sus cuerpos. Háblanos un poquito. Vale, el cuerpo de Álvaro es muy potente, pero está destrozado. La violencia del Estado lo intenta destrozar. Y después la violencia tecnológica en un segundo tiempo. La violencia tecnológica de Parker Hayes, que es el rey, uno de los reyes de la Silicon Valley, que él es un transhumanista y quiere deshacerse de su cuerpo para llegar a un cuerpo puro, inmortal, perfecto. Adele, que es la científica que ya observa los cuerpos, que los mira y entra dentro de las células y quiere saber cómo funcionan. El cuerpo de Lynn, muy importante, que es un cuerpo transgénero, identitario, trans todo, que quiere superar las barreras que nos limitan un cuerpo. Y el cuerpo de Werner, que es el que cruza todo el siglo XX y que va a conocer todas las violencias y reinvenciones del cuerpo del siglo XX. Ahí dejo la palabra. A ver, Melina. ¿Cómo fue traducir los cuerpos al español? O sea, los cuerpos, porque son cuerpos construidos en lenguaje en francés. ¿Cómo fue traducirlos en lenguaje en español? Y aparte también quisiera solo introducir un poquito la idea de posmodernidad, porque la novela tiene un poco de desconstrucción, de hiperrealidad. O sea, es una novela, no quiero usar el rótulo por posmoderno, pero sí es una novela bastante, bueno, que parte a partir de lo de Cortázar. Yo la encajaría en ese posmoderno, bueno, más desconstrucción, digamos, ¿no? Entonces, cuéntanos el desafío también de traducir un lenguaje que es así complejo y de que el francés, además, pensando en Jacques Derrida, que es el padre de la desconstrucción, o que viene mucho el francés es un idioma que se presta mucho a ese tipo de lenguaje, hablando el lenguaje. El español, no sé, bueno, cuéntanos un poquito de todo eso. Sí, claro. Mira, quizás para algo que quisiera apuntar antes es que algo que también por lo que nos gustó mucho la novela Encantamares, es que
Pierre tiene una construcción de personajes absolutamente genial. Es decir, por ejemplo, este personaje de Lynn, que está tan lejos de ti, de la persona que tú eres, o sea, cobra realmente vida, y esta pasión por la ficción, este amor a la ficción que se nota en la novela de Pierre, yo creo que es una de las cosas que me guió en la traducción, que fue desde luego un desafío, pero fue también un placer, porque lo que yo traté de seguir, bueno, Pierre me dio la pauta, desde luego, ¿no? Fue que cada personaje tenía su respiración, que cada personaje tenía su vocabulario, es decir, o sea, parece una evidencia, pero lo que estoy diciendo, pero no lo es, porque cada vez vemos novelas que están como tomando el pretexto de la deconstrucción, claro, ya no construyen bien los personajes. Claro. Entonces, para nada está eso. Y otra cosa de la que también hemos hablado, Pierre, es que, bueno, está en la novela está la idea de que, de cómo se escribe una novela ahora, ¿no? En el siglo XXI, con internet, etcétera, ¿no? Entonces también esta parte deconstruida de la que tú hablas. Eso es lo que quería decir también, además el postestructuralismo, claro, más que nada, ¿no? Eso, claro. Sí. Está dentro de eso, pero en Pierre viene quizás más de la cuestión de decir qué hace también Internet con nuestra mente, qué hace Internet con nuestra manera de abordar el lenguaje, qué hace Internet con nuestros cuerpos, desde luego, que venimos a esto. Entonces, desde luego, la inscripción del cuerpo en la escritura de Pierre es con la respiración. De hecho, una de las cosas que me ayudó mucho para traducirlo fue cuando lo escuché leer en voz alta en francés. Ajá. Que entonces dije, o sea, me di cuenta de qué cosa era importante para él. Porque finalmente, o sea, un traductor, desde luego, que somos bien clavados en que nos concentramos mucho en la palabra exacta, etcétera, pero también la otra cosa es decir, bueno, ¿qué es lo importante para el autor? ¿Qué es el efecto que quiere buscar? ¿Qué quiere dar una bofetada al lector? ¿Quiere acariciarlo? ¿Quiere seducirlo? ¿Qué quiere hacer el autor? Entonces, bueno, fue mucho el efecto. Entonces fue mucho en lo que estuve atenta, ¿no? Y bueno, también trabajamos poco, pero trabajamos muy bien, ¿no? Y además Pierre siempre fue estuvo siempre muy abierto para responder a mis preguntas, ¿no? Porque bueno, yo lo que quería entender era qué era lo que quería producir. Por ejemplo, en algunas imágenes yo no veía muy bien qué era lo que quería. Entonces hablemos, por favor, de cómo fue el proceso, porque no puede haber sido lineal, ¿no? O sea, fue por partes, o cómo fue el proceso de traducirla. Y aparte que Pierre habla español ayuda mucho también, ¿no? O sea, porque a veces el autor la mayoría de las veces el autor no habla el idioma de la traducción. Entonces, ¿cómo fue el proceso creativo, ¿no? ¿Fue por email, fue por escrito, fue hablándose? Yo quería ayudar lo máximo que pueda, pero realmente no estaba mi ayuda porque hemos hablado de cómo yo veo la cosa y lo veo exactamente así. Yo también he traducido muy mal para algunas novelas y entonces sé que, o sea, lo que me importa es que coja toda la libertad que hay que coger, pero que sí entendiendo y quiero que suene, perdón. Y sí. O sea, y muchas veces me has preguntado, pero esto, por ejemplo, esta palabra me da totalmente igual. Lo que quiero es que suene así, como te que produzca tal cosa. Ya cambia, a partir de ahí ya sabía. Y entonces nos hemos visto en sitios lindos como Arles o Barcelona. Y ¿cuánto tiempo llevó el proceso de traducción? Cuenten un poquito. Pues ¿Y cómo fue? Lo hice muy rápido. Lo hice rápido. Es que también lo hice rápido porque era lo que... Unos 7 meses. Sí, porque la escritura de Pierre tiene un ritmo que una vez que lo agarras... Entonces el ritmo de escritura de Pierre me llevó a tener ese ritmo de traducción, porque justamente alguien me preguntaba ¿cuánto te lleva a traducir un libro? La verdad es que es una pregunta muy difícil de responder. Claro. O sea, bueno, si tienes una fecha límite, pues esa es, ¿no? Pero, es decir, a veces puedes hacerlo muy rápido, a veces no puedes hacerlo, a veces tiene que ver, tú lo sabes, ¿no? Y como para escribir, o sea, igual tú podrás decir para... un trabajo precioso, además la dificultad es que me gusta en la misma frase hacer registros muy diferentes de vocabulario, de género, y la novela es no para de cambiar de un género al otro, de un mundo al otro. Sí, de cierta parte. Y hay 100 páginas que están escritas por un francés que escribe sobre México y después pasó a un segundo español, si lo miras bien, que es un español más neutro, más castellano, pero antes la primera parte es un español de México. Un español de México, decidimos. Es precioso. No, ha hecho... Maravilloso. Y Pierre, cuéntanos cuál es tu relación con el español. O sea, tú eres francés, habla un poquito. Y Melina, tú con el francés. Cuéntenos un poquito el background que tienen con las lenguas. Pues yo vivo en España, en Barcelona, desde hace 15 años. Y así que bueno, ahora vivo en español, sueño en español, he traducido en español.
Y así que bueno, cuando... ¿A qué edad aprendiste español? ¿O cómo a fue los la... 25 años. O sea, ya de adulto. Sí. Cuando llegué a Barcelona, yo no hablaba una palabra, pero ahí sí que tuve que aprender porque no había otra manera. Y nada, pero desde los 20 años he viajado en Sudamérica, bueno, y la literatura sudamericana es muy importante. Y la historia de cómo nos conocimos es la más bonita de todas, porque si no me equivoco, Melina leyó el artículo que yo he escrito en Le Monde sobre Bolaño, sobre Roberto Bolaño, que es mi Dios y que es el tuyo también, mi Dios, el personaje muy importante de nuestras vidas. Es el santo patrón aquí de la... El santo y patrón. esta novela, obviamente, es hija de Bolaño. Entonces, el punto de encuentro fue Bolaño, esa literatura. Está muy, muy linda la portada, está preciosa. Sí. La invención de los cuerpos. Sí, Melina, ¿cuál es tu relación con el francés entonces? Mi relación con el francés es una relación de amor, que bueno, que empezó igual por un poco la literatura, ¿no? Más bien fue totalmente la literatura. O sea, yo leí como cualquier adolescente a Rimbaud y a Baudelaire, y lo que quería hacer era leerlos en la lengua original. Entonces me puse a estudiar en la facultad, yo después hice letras francesas en la UNAM, y bueno, después me fui a estudiar allá, o sea, la maestría, el doctorado. Francia, en sí, y bueno, llevo pues un ratote allá, llevo varios años allá, y bueno, y la traducción. Trabajo sobre Jean Genet, Claude Simon, así, autores franceses, y bueno, también, pero bueno, sí, es así como esta cuestión de que un traductor pues sí vive entre, tú lo sabes, bueno, tú vives entre varias lenguas además, porque bueno, Pierre tiene otra... ¿Cuántos idiomas hablas, Pierre? Tienes otras lenguas. Mi madre es de Austria, así que hablo el alemán chiquito, el inglés y eso, el catalán. Sí. Y ahora voy a pasar un poco a más italiano y italiano. Así que bueno, pero totalmente... Sí, tiene un sentido eso porque son claro. Novelas, mundo... claro, entonces ser tan poliglota también te ayuda, ya te abre la cabeza también a poder construir a una persona que tiene una misma realidad y habla un idioma, ¿no? Tú ya tienes muchos mundos y muchas culturas. Mundo y como estamos viviendo en este mundo, tengo amigos o sea, gente que conozco que hacen novelas nacionales o de territorio, o sea, no tiene mucho sentido para mí esto porque no es el territorio que habitamos. El territorio que habitamos es que no tiene frontera, que es gigante, que es plástico. Entonces, lo que decíamos al principio es ¿qué forma le vamos a dar a ese mundo? Pues esto es un principio de respuesta, que ahora voy a intentar más, pero tiene que ser una novela más maleable y plástica que la que se escribía en el siglo XIX, porque el mundo de Flaubert no puede ser el mundo de Croisset, de la Normandía, si lo que conocías muy bien. No, claro. Madame Bovary es un mundo, pero que no se escribe Madame Bovary. Sí. Bueno, no, y ahí quisiera que nos contaras un poquito, bueno, de la cuestión del cuerpo del cuerpo transgénero, ¿no? De poner eso en palabras. Digo que ahora está Camila Sosa Villada ahora justo aquí también, digamos, de dar la visibilidad a cuerpos que no son, porque también la gente, el mundo que no conoce, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue para eso. ¿Tú te consideras, por ejemplo, cis? Digo... No, o sea, I mean. Sí, vuelve de Nueva York. Digo, es que hay una cuestión... Acaba de volver de Nueva York. Sí, es que hay una cuestión... No, yo digo sí, exacto. Es que hay una cuestión de que uno tiene que forzosamente, que un autor que escribe sobre un mundo que no es, ¿no? Que tú eres, si eres un cis hetero hombre, ponle... Es más complicado, no que no se pueda hacer, la literatura se puede hacer todo, la cuestión es hacerlo bien, ¿no? Pero quería solo que abordaras un poquito, porque lo haces tan bien. Es uno de los temas que me preocupan ahora, es que... Sí, por eso quería preguntar. Estados Unidos, de hecho, de que la asignación a la identidad, ¿no? Exacto. Escribir de dónde. Pues la literatura, como has dicho al principio, es justo lo contrario. O sea, para mí es... Exacto. Y yo tengo igual de legitimidad de escribir sobre México, de una noche, obviamente donde no estaba, que escribir sobre los cuerpos de un tío de Hong Kong que se vuelve una chica. Claro. ¿Pero por qué? Por los personajes. Los personajes siguen... O sea, ¿Cómo llegó Lynn a ti? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo le concebiste? Lynn existe en realidad. Ajá. O sea, Lynn se llama... Obviamente le he reconstruido, pero es alguien que se llama Audrey Tang, que es el ministro que fue la ministra de Taiwán, que es un hombre que se vuelve una mujer, y que es una genia tal como Lynn es. Entonces, cuando conocí a esa persona y escuché, leí y tal, digo, ese es el personaje que quiero hacer. Obviamente después
Para cada vez lo mismo, para cada vez tiene modelo muy preciso. Vale, entonces ahí llegó a mí y tenía todas las problemáticas que me interesaban. Y luego es lo que dices, una vez que haces un personaje, si entras realmente en otras vidas que las tuyas, como escribió Carrère, pues nuevamente tienes que sentir lo que siente y así, para eso es la literatura, para vivir otros. Claro, en la literatura, y volvamos al lenguaje. Entonces, tanto el francés como el español son lenguajes binarios, pero ¿cómo hubiera sido Len, por ejemplo, si fuera en inglés? Por ejemplo, el lenguaje, ¿crees que hubiera sonado diferente? O sea, ¿cuál fuera, no sé, háblanos un poquito que usaste un lenguaje binario para construir un personaje no binario, ¿no? Ok. Sí, bueno, eso es una de las partes del trabajo, pero ahí en este caso no, ¿cómo decir? Yo intento más con las texturas, con las pieles, y entonces todo lo que es más bien el género yo intento por ahí, ya entro por ahí, hay mil maneras de entrar. Y esto con el francés es fabuloso, ahí no puedes hacer lo que quieras. El francés lo puedes torcer. Total. Si no usas toda la libertad que da el francés, tú eres culpable. ¿Y cómo fue, Melina, traducir esa parte? O sea, porque yo la leí en español también, o sea, claro. ¿cómo fue la cuestión? No, busqué también algunos equivalentes en francés, pero ¿cómo fue ese desafío, no? De justamente, ¿no? Lo que dice, que se puede, que el francés es más maleable, el español ya, el inglés muchísimo menos, ¿no? Entonces... Bueno, en español, bueno, siempre es la negociación constante cuando traduces, ¿no? Es decir, que por una parte, digamos que no podía quizás o sea, torcer el español o hacer, bueno, una de las cosas que sí hice, por ejemplo, fue como tratar de respetar lo más posible la puntuación de Pierre, ¿no? Que en donde tampoco iba a forzar para que no funcionara, porque bueno, ¿de qué se trata el libro? Pues todo traductor quiere que el libro guste, que encuentre sus lectores. Claro. Entonces, bueno, siempre es una negociación de decir, bueno, aquí le tuerzo, pero nunca excederse en el recurso, ¿no? Como tú no lo hiciste, o sea, en francés no lo hiciste, tú lo hiciste en momentos muy precisos. Entonces, bueno, pues lo mismo, quizás es en el mismo momento en el que yo lo hago, pero hago un desplazamiento, no lo desplazo y digo, bueno, lo hago en otro lugar o me parece que en tal lugar, bueno, puede funcionar mejor, pero la idea viene de Pierre, ¿no? Y bueno, pues con este personaje justo de Lin, que además te lleva como a Hong Kong y todo. Bueno, sí está este titubeo, ¿no? De los personajes, más bien de cómo los personajes la ven a ella, ¿no? De que él o ella, ¿no? Es el titubeo que es algo que nos impone y está bien, ¿no? Todas las personas transgénero, ¿no? Jean Genet decía que eso era lo que le gustaba de los transgénero, ¿no? Y de los travestis, que nos forzaban como a tropezar con el lenguaje y ahí nos damos cuenta, tropezando con el lenguaje, nos damos cuenta de que existe y de que produce cosas, ¿no? Claro. Entonces ahí eso es una parte muy, muy importante y bueno, y en ese titubeo, ¿no? de los otros personajes que la ven, que no saben cómo llamarla, ¿no? Y ella también le cuesta trabajo porque también ella no sabe cómo llamarse, ¿no? Entonces toda esta cuestión de la identidad de la que hablas... ¿Y tú investigaste algo, digamos, sobre metodología o leíste, qué sé yo, Judith Butler o no sé, tipo... Bueno, yo soy lectora de Judith Butler desde hace años. Bueno, yo trabajé sobre un autor que es como el autor, ¿no? Jean Genet, ¿no? Claro, que es el autor de el papá de todos, o la mamacita, como quieras, ¿no? de todos y todas, ¿no? Entonces... digamos que hay una sensibilidad por mi parte, pero bueno, de todas maneras, eso estaba en Pierre, Digo, mi única guía fue Pierre. No, tu única guía es la frase, o sea, la forma es la frase, o sea, ahí se trabaja los diferentes alientos, las diferentes respiraciones de cada personaje, y como decías, Lin tiene la suya y Álvaro tiene la otra. Mi guía pues sí fue, mi partición fue realmente tu texto. Y por eso la puntuación es un país en detalle, pero no porque no, es lo que... No, la puntuación es todo, o sea, como es el ritmo. Más porque tú hablabas de marcar el ritmo. Un buen amigo, muy buen lector, le doy la novela en español y dice, qué raro, parece que te faltan comas. Y para nada, un amigo me dijo eso. Sí, pero para nada, no has entendido. Así es, así tiene que ser. Pues faltan comas. Sí, faltan porque no están por elección y tal. Pero brinca, pero es algo que brinque. Mira, qué bueno. Así porque también un amigo mío me dijo que le está gustando mucho la novela, por cierto.
Y me dijo, oye, dice, pero me queda una duda con tu traducción. Dice así como, ¿se te olvidaron las comas? ¿O por qué? ¿O tu autor no las puso? ¿Qué? Le digo, no, pues mi autor no las puso. Y después dice, pues estuvo bueno que lo hubiera respetado, bueno, ¿no? Está en el camión, ¿cómo puede haber una coma? Si no Claro, hay tiempo claro, para- claro, si claro, el claro. cuerpo se amontona, Claro, si no claro, podemos- claro. No hay comas, Tal no hay cual. Claro, comas para no, y poner. aparte eso nomás Tal se cual. remite inmediatamente a Saramago, uno piensa a todos los autores que hacen tipo que usan ese recurso para de la puntuación justamente para puntuar exacto, Estamos para ahogados, sacar ¿no? exacto, para que falte el aire, porque justamente falta el aire, la Sí. coma es el aire cuando uno lee para y de hecho ustedes entonces cómo hicieron la traducción, lo iban leyendo en voz alta o bueno, la otra cosa más que nada es que es obvia la dinámica que hay entre ustedes, ¿no? Se súper tiene una química, una energía buenísima. ¿Cómo surgió esa chispa, amistad. así, esa amistad que es obvia, ¿no? Cuando uno está Bueno, con pues ustedes? así, viéndonos y a partir de ahí ya es evidente, la gente se reconoce. Pero, y entonces, ¿cómo trabajamos? Pues yo sí que leo a voz alta, sí. Y Melina, no sé si lees a voz alta. Sí, en la primera versión. En la primera versión no. Estoy muy concentrada a hacer una traducción que sí, lo más pegada a lo que hace Pierre, porque esa es como mi primera guía, ¿no? Lo hago Y lo después más la van pegado. poniendo, la van- Y después sí, no, pero ya después es en las versiones que van cada vez más y más y más, en donde ahí sí voy, leo en voz alta y demás. Pero hay una cosa que en lo que acabas de decir que me gusta mucho también, que, o sea, finalmente, y eso es lo que es absolutamente genial en la traducción, tú lo sabes, ¿no? Al rato que vas a ver a Julián Herbert, que tú lo tradujiste, es que finalmente creas una comunidad poética. Eso es decir, Sí. eso evidencia que ningún libro se escribe solo, ¿no? Y que creamos una comunidad poética. Es decir, por eso es importante que los nombres aparezcan juntos o que en Claro, algún momento claro, estén claro. en el libro Claro, como claro, ahí, ¿no? Porque eso muestra, eso evidencia la comunidad poética. Va más allá de la autoría, me parece. Claro, No sé cómo claro. lo ves tú, pero es una cuestión de... Y además creo que si hay una manera de ser políticos hoy es justamente en esta manera de crear nuevas comunidades, de pensar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que la traducción lo ofrece magníficamente, ¿no? Sí, además que ya no hay ni traductor ni autor, ella es lectora, es escritora, ensayista, yo soy, todo eso se mezcla, es lo bueno de... ¿Y ustedes dirían que son dos libros diferentes? siempre, o sea, eso siempre, o sea, no existe una... Yo pienso que sí también, ¿no? existe una traducción que sea, no. porque si no, no sería una Exacto. traducción. Pero luego, no, lo bueno realmente yo leo muchas traducciones y muchas veces tengo que dejar el libro porque no. Pero últimamente, por ejemplo, he leído en francés y en castellano una obra maestra de Mariana Enríquez, que es Nuestra Paz de Noche, y estoy casi, o sea, la traducción francesa es tan buena que casi mejor que el original. Y Ajá. eso ocurre, ¿eh? Sí, claro, Sí. claro, claro. ¿Y tradujo- No, y es más, o sea, yo tengo varios ¿te acuerdas? autores... Anne Plantagenet. Es muy bueno, ¿no? Dicen, ¿no? Y entonces, La lo que hizo Melina es tan bueno que es... Nada más, es que yo tengo amigos traductores justamente porque yo trabajo mucho con esto, que dicen inclusive que hasta tienen un poco resentimiento de que mi traducción es mejor que el original, o sea, como que eso Sí, también pasa, ¿no? Porque ocurre, ocurre, ¿no? Claro. Bueno, como en este caso. Y bueno, chicos, aquí para terminar, cuéntenos de su próximo proyecto, de este proyecto, lo que están haciendo. Cuéntenos, Perdón, cuéntenos. No, maravilloso. Lo que te gusta, Sí, ¿no? sí, sí, Bueno, por supuesto. este es el nuevo libro de Cantamares, ¿no? Que se llama Veracruz, Olivier Roland. Y bueno, es también un poco, porque bueno, hay algo que tenemos que decir también sobre Pierre, y que bueno, que tú dirás, que creo que comparten con Olivier Roland, que son todos esos, son autores que están abiertos al mundo, que no están como esto que decías, como una cosa muy local, con temas muy locales, etcétera, ¿no? Entonces, Pierre en ese sentido también se distingue de la otra gente, incluso de tu generación, ¿no? Porque es alguien que se deja interrogar, que se deja perturbar incluso a veces también por lo otro, ¿no? Está como este interés, pero también que te afecte, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy presente en Pierre, y bueno, y eso es lo que encontrarán también en el libro de Olivier Roland, que bueno, que también tuve el gusto, gran viajero, el gusto de traducir. Y bueno, es una historia de un Veracruz imaginario, porque él lo dice al inicio, ¿no? Él dice que él no conoce Veracruz, que no quiso ni siquiera ver en internet cómo era. Conoce el mundo entero, conoce México, pero no conoce Veracruz. Y quiso que Veracruz, porque era el lugar que él escogió para la ficción, es un relato a 4 voces. Digamos, es la misma historia contada por 4 personajes diferentes. Es una historia, pues de violencia sórdida, de sexo, ¿no? Digámoslo así, porque el sexo vende, dijimos con Pierre, ¿no? Entonces, voy a leer un poco de sexo, ¿no? Entonces, pues está esta cuestión de que es una historia
contada a 4 voces, ¿no? Y bueno, pues espero que les guste. Veracruz, y aquí está también la Invención de los Cuerpos también de nuevo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias fue un placer, a ti. Pierre, Melina, sí, muchísimas gracias. Y bueno, aquí nos seguimos viendo, gracias.